Buenos días, doctores, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la revisión de tema del día de hoy, en donde estamos cerrando el ciclo del segmento de catarata. Le corresponde a nuestro residente de segundo año de la Universidad del Valle, el doctor Juan Jojoa, revisar el tema de complicaciones postoperatorias relacionadas con la cirugía de catarata. Son múltiples, entonces digamos que las más frecuentes e importantes, como son el TAS, la endoftalmitis y el edema macular cistoide. Bienvenido, Juan. Adelante, arranca con el tema de hoy. Gracias, doctora. Buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar con lo que ya dijo la doctora, las complicaciones más frecuentes asociadas a la cirugía de catarata. Para el día de hoy, entonces les traigo tres patologías más frecuentes: el síndrome tóxico del segmento anterior, la endoftalmitis y el edema macular cistoide. Los vamos a abordar de igual manera los tres, tratando de cubrir toda la literatura actual. ¿Listo? Vamos a entonces a dar una abrebocas con una definición para cada uno. Seguiremos y daremos como, después de la definición y algunos aspectos históricos, hablaremos de la epidemiología. Continuaremos hacia la fisiopatología, qué es lo que sucede en cada una de estas patologías. Seguimos hacia las manifestaciones clínicas y en algunas ocasiones, para el TAS, por ejemplo, veremos el diagnóstico diferencial y el tratamiento, por supuesto, de cada una de estas entidades. Perdón Entonces, un sí, momentico, Juan, te interrumpo doctor, un segundito. En sí, la presentación de la pantalla, en la parte superior, no sé si se sí, pueda eliminar, digamos, ya, era un sí. segmento que tapaba parte de tu presentación. Vale, listo. Ahí, sí, es que este computador pero, no lo pero ahí logró otra como vez no me todavía aparece. coordinar Ok, bien. Listo. adelante, está bien. Bueno, entonces damos continuidad y vamos a empezar con el síndrome tóxico del segmento anterior. Para esto vamos a definirlo como que es un cuadro inflamatorio que usualmente se presenta postquirúrgico. Además como es postquirúrgico, es por supuesto secundario. Tiene una noxa eh, definida, ¿sí? Que es estéril. Entonces, de tal forma que no hay ningún microorganismo relacionado, que entre toda la cascada inflamatoria va a generar y se va a, sí, a generar hipopio. ¿Listo? Es esta eh, presencia de células y precipitados fibrinoides en la cámara anterior. Debemos tener presente que esta reacción inflamatoria es pues es súper aguda, por decirlo así de alguna manera, es aguda. Se presenta en las 12 a 24 horas, clásicamente lo describe la literatura, postquirúrgico. Sin embargo, se ha llegado a contemplar que se puede extender hasta 48 horas. Es un dato muy importante que lo tengamos presente porque esto nos va a ayudar a diferenciar en sus diagnósticos, pues, diferenciales, valga la redundancia. Entre los factores de riesgo tenemos dos grupos: factores de riesgo alto y factores de riesgo bajo. Entonces, los factores de riesgo descritos por la literatura como altos están la cirugía de catarata en primera medida, seguimos con las cirugías filtrantes o de glaucoma, por supuesto, inyecciones intravítreas, donde hay aplicación de eh, anti-VEGF, y cirugías vitreoretinianas. Son las que describe la literatura como factor de riesgo alto. Sin embargo, las de factor de riesgo bajo, que no debemos dejar por ahí volando, sino que también debemos como tenerlas presentes en el radar, son las cirugías de inserción del lente intraocular fágico y las cirugías de superficie, ya sea esto, trasplante de córnea, queratoplastia penetrante o queratoplastias lamelares. En este caso estaban anotadas lo que son la queratoplastia lamelar anterior profunda o DALC y la queratoplastia endotelial o la DSAEC. ¿Listo? Continuamos entonces, abordamos ya la parte de la epidemiología. En esta parte vamos a tomar algo de historia y vamos a decir que fue descrito desde 1980 este síndrome.
por este autor, Meltzer, quien indicó que el síndrome de, bueno, en realidad en ese momento no se conocía como síndrome tóxico del segmento anterior, sino que mm, empezó a encontrar en pacientes posquirúrgicos de cirugía de catarata una inflamación estéril asociadas usualmente a restos del pulido del lente intraocular. Sin embargo, ya para el 92, como tal, recibe el nombre de síndrome tóxico del segmento anterior. Es una patología, en términos generales, esporádica, con una incidencia de 3 a 20 casos por año, teniendo una tasa de incidencia del 0,20 al 0,22%. Ya vamos a ver al final un estudio y muy interesante de este año que salió en el Journal de Cirugía Refractiva y Catarata, que está muy muy bueno, me pareció, y lo recomiendo la doctora, por supuesto. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede entonces? Sucede que a nivel de la cámara anterior hay un ingreso inadvertido de una sustancia tóxica. Ya las vamos a definir son un sinnúmero muy grande, eh, que pues esta sustancia tóxica ahí en cámara anterior va a desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y esta respuesta inflamatoria nos va a llevar a una necrosis celular, a un daño de la matriz extracelular que se va así, digamos, sumando todos los ingredientes para generarse una reacción inflamatoria aguda grave del segmento anterior, que de acuerdo, pues en realidad, al nivel de compromiso, puede llegar a lesionar el endotelio corneal y generar un edema que tiene sus grados, por supuesto. Además, no solamente lesiona el endotelio, sino que también va a lesionar toda la malla trabecular, generando así predisposición para resistencia al drenaje del humor acuoso y elevación de la presión intraocular como factor de riesgo principal de glaucoma, que ya lo conocemos. Y a nivel del iris sucederá que va a generar una respuesta inflamatoria epitelial superficial que nos va a predisponer a que ese iris tenga o desarrolle unas sinequias anteriores periféricas, que también, por supuesto, van a estar en un compromiso estrecho con pues van a estar en estrecha relación con el compromiso de la malla trabecular y la elevación de la presión intraocular como factor de riesgo principal del glaucoma. Entonces, hablábamos de un tóxico, ¿cierto? El tóxico en cámara anterior nos va a generar una reacción inflamatoria, apoptosis celular, daño de la matriz, eh, que esto a su vez lo que nos va a llevar toda esta cascada de reacción inflamatoria es un compromiso de la barrera eh, hematoacuosa, pues a este nivel, a nivel de los procesos ciliares. ¿Listo? Entonces, vemos en el gráfico, ahí les puse como unos rayitos, donde suceden las diferentes noxas, donde suceden, digamos, la lesión. Entonces, sobre la superficie del iris, sobre el endotelio, sobre la malla trabecular. Y todo esto al final, pues, va a llevar que no se limite tanto el drenaje del humor acuoso, además que se limita el drenaje del humor acuoso y se sube la presión y se dañan las células endoteliales. Ahí vamos a tener dos mecanismos sumatorios para que suceda el edema corneal. El daño directo sobre el endotelio y la elevación de la presión intraocular. ¿Listo? Em, Listo. Seguimos entonces. El grado del daño celular va a estar directamente relacionado con el tipo y la cantidad de tóxico, con el tiempo además de la exposición y con el tiempo o, sí, digamos, lo describe la literatura como la demora en el inicio del tratamiento. Entonces,
Entre los tóxicos es una lista gigantesca, muy grande, amplia, eh, pero como los más frecuentes, ya los vamos a mencionar, están las endotoxinas bacterianas, que son toxinas termoestables tras todo el proceso de esterilización de todas las instrumentos intraoculares, ¿cierto? Que existan algunos contaminantes, como cuáles, unos restos o unas fibras de la ropa quirúrgica, polvo metálico de los instrumentos, eh, que tengamos unas concentraciones de medicamento alteradas o medicamentos no idóneos para uso en cámara anterior. Tal será el caso, por ejemplo, de los anestésicos con conservantes o antibióticos con unas diluciones no indicadas para el segmento anterior. El uso, por supuesto, de medicamentos con conservantes. Esto se ha visto en amplia relación con un daño endotelial severo. Es más, la literatura clásica describe que el cloruro de benzalconio, este preservante que se encuentra en múltiples colirios, pues gotas oftálmicas y medicamentos que usamos en oftalmología, cuando por alguna razón se llega a filtrar al segmento anterior, dos de tres pacientes, de tres ojos comprometidos, van a terminar en queratoplastia penetrante por el nivel de severidad que produce esta molécula a nivel del segmento anterior. Además, sobre los residuos que se presentan en el instrumental quirúrgico. Esto está en amplia relación con los detergentes enzimáticos. También está descrito una molécula como el talco de los guantes. Por eso es que vemos, y pues es clásico que antes de iniciarse una cirugía de catarata, el cirujano se, digamos, frote con una compresa húmeda, retirándose quizás el poco talco que haya quedado, pero es preferible la seguridad ahí. Eh, Cuando tengamos pHs o osmolaridades que no van con el segmento anterior. Esto se ha visto y está relacionado con medicamentos que van diluidos en las soluciones de irrigaciones, en la solución salina balanceada, por ejemplo, en algunos casos de algunas escuelas que se usa solución salina balanceada con antibiótico. Específicamente lo describen con vancomicina y cefuroxima. Con también los cuerpos extraños. Se describe entonces aquí los pequeños cuerpos extraños que puedan quedar del pulido de los lentes intraoculares. Describía la literatura que en algunos lentes de algunas casas farmacéuticas EDOF se han encontrado algunos restos y que estos restos de pulido han llevado al desarrollo de síndrome de tóxico del segmento anterior. Y por supuesto el uso de sustancias que no están viables biológicamente como un viscoelástico degradado. Principalmente de todos los viscoelásticos hablan y está en íntima en importancia pues el hialuronato de sodio. Que no esté viable pues va a ser un hialuronato que nos va a generar problemas. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, y ya para pasar a las manifestaciones clínicas, entonces tenemos dos grupos grandes, los antecedentes oftalmológicos y los antecedentes patológicos del paciente. En cuanto a los antecedentes oftalmológicos, vemos que también se relacionan o se puede presentar este síndrome con mucha más frecuencia en estos pacientes que tienen antecedentes de retinopatía diabética, que tienen antecedente de uveitis y síndrome de pseudoexfoliación, porque pues ya son segmentos anteriores con algo de dificultades, ¿cierto? Y además en los pacientes que tengan antecedentes patológicos como diabetes mal controlada, hipertensión no controlada, antecedente de cardiopatía isquémica crónica, enfermedad renal y dislipidemia. Son cinco patologías sistémicas que se han visto en íntima relación con este síndrome.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya para empezar como tal, vemos síntomas generales y signos clínicos. En los síntomas generales vamos a encontrar la visión borrosa, que pues va a estar dada por disminución de la agudeza visual, un dolor ocular que, atención, debe ser leve. No, si es un dolor ocular severo, tenemos que pensar en otras cosas. Clásicamente el síndrome tóxico del segmento anterior puede presentar un dolor ocular leve como puede ser indolente. Y además un- una inyección pues conjuntival, un ojo rojo. En cuanto a los signos clínicos, vamos a evaluar y vamos a encontrar edema corneal principalmente, limbo a limbo, de limbo a limbo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el segmento anterior, toda la capa endotelial se está comprometiendo, ¿cierto? Y ahí es donde les comentaba que tiene sus grados de severidad. En el caso tal que los se presente, digamos, de leve a moderada, puede presentar un compromiso parcial de la agudeza visual. Sin embargo, si se presenta con un compromiso severo, tóxica a este nivel, pues la agudeza visual va a estar completamente comprometida. También vamos a presentar o vamos a evaluar en el paciente, vamos a encontrar inyección conjuntival, quemosis. Es todo esto relacionado, por supuesto, a toda la cascada inflamatoria que se presenta. En algunos pacientes, no en todos, se pueden presentar precipitados retroqueráticos, asociados también pues a la misma reacción inflamatoria. Midriasis media irregular, por esta misma toxicidad que se genera sobre las células epiteliales del iris. También se comprometen toda la estructura como tal, no solo el epitelio, sino también las células musculares del iris. ¿Listo? Y hay algo importante, que la presión intraocular en el síndrome tóxico del segmento anterior se va a presentar o inicialmente normal o discretamente aumentada, por lo que ya venimos hablando del compromiso trabecular y del compromiso iridiano. Además, toda esta cascada que generó que se altere la barrera hematoacuosa va a generar que haya filtración celular y proteica, por supuesto, que nos va o lo vamos a evaluar con presencia de FLAIR y el hipopión correspondiente. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a encontrar la endoftalmitis, que pues ya vamos a ver más adelante esta patología en sí. Y debemos también evaluar en la endoftalmitis, vitreitis, y si el edema corneal es severo, por la toxicidad, la exposición, la misma molécula tóxica, la concentración, todo este tipo de cosas, para poderlo diferenciar de su diagnóstico principal, que es la endoftalmitis, se sugiere una toma de una ecografía de polo posterior. Ya vamos a ver por qué, digamos, en endoftalmitis aumento esta parte, porque es importante esta imagen. Sin embargo, como para no dejar esto en el aire, es porque en endoftalmitis se compromete el vítreo y hay aumentos de la hiperreflectividad, pues a ese nivel. En cambio, en este síndrome tóxico del segmento anterior, no. ¿Listo? El manejo. Vamos a hacer entonces un manejo principalmente antiinflamatorio. ¿Con qué? Eh, Después que aseguremos que definitivamente no se trata de un cuadro de endoftalmitis, se sugiere iniciar esteroides a altas dosis. ¿Por qué vía? Por todas las que podamos. Inicialmente, eh, tópica, por supuesto, con prednisolona al 1%, cada 30 minutos a una hora por 3 días y se continúa con un descenso gradual piramidal. ¿Listo? También se describe dexametasona. Esto se asocia usualmente a antiinflamatorios no esteroideos. ¿Para qué? Para bloquear toda esa cascada inflamatoria desde la producción del metabolismo del ácido araquidónico. ¿Listo? Entonces vamos a usar nepafenaco y bromfenaco. Para el nepafenaco, sugerido 3 veces al día, bromfenaco 2 veces al día. Y además, tenemos un plus aquí,
es que pues, el uso de los AINES nos van a ayudar a disminuir el riesgo del edema macular cistoide, que ya lo vamos a hablar al final. Eh, Sin embargo, debemos tener presente que la asociación eh, esteroide y AINE se ha visto también que puede llegar a generar en cuadros crónicos melting corneal o derretimiento pues, de todas las... Entonces hay que estar valorando frecuentemente al paciente y haciendo los ajustes respectivos del caso. Apenas se instaure el manejo, debemos, como les venía diciendo, hacer un control seriado. Si el paciente se presenta en la mañana, idealmente se sugiere citarlo por la tarde. Y si se presenta en la tarde, al día siguiente, ir valorando la respuesta. Con respecto al tras asegurar que no se presente un cuadro de endoftalmitis, la literatura también nos habla que en casos que no tengamos la herramienta pues, de imagen, porque a veces puede suceder, em, se sugiere dar inicio pronto con los esteroides. Y si a la revaloración no hay mejoría, sino que empeora, pues claramente no se trata de un síndrome tóxico de segmento anterior, sino que estamos ante otro escenario. Y ahí tenemos que ir tomando los ajustes necesarios. Además, se puede asociar un manejo sistémico con prednisolona oral. Se describe clásicamente 40 miligramos día para todos los cuadros de síndrome tóxico del segmento anterior severos. Y el curso clínico como tal va a depender de la toxicidad y la reacción inflamatoria inicial. Si es leve o moderada, pues ya veremos que vamos a evaluar y vamos a ver cómo resuelve tras el inicio del manejo tópico y oral. Si es moderado, el edema corneal puede persistir hasta por algunas semanas, pero si es severo, definitivamente el daño endotelial va a ser permanente y de igual forma el daño de la malla trabecular. Entonces, estos pacientes usualmente cuando tienen un daño severo terminan en otros procedimientos quirúrgicos, como ya lo hemos visto en queratoplastia y además en cirugías filtrantes o de glaucoma. Aquí en esta imagen les presento un cuadro clínico clásico de leve a moderado, lo describe la literatura, donde en la imagen de la izquierda vemos el hipopion y el edema en la fase aguda. Se inicia y se instaura el manejo, la gráfica B, y ya cuando se controla nuevamente a los días de haber iniciado el tratamiento, porque ha llevado un control seriado, vemos cómo el hipopion resolvió y el edema corneal también ha resuelto. Em, Y este es el artículo recomendado pues, por la doctora, muy bueno, por cierto, sobre un seguimiento que se hace del síndrome tóxico de segmento anterior. Este es un estudio transversal, multicéntrico, que fue realizado entre pacientes de Estados Unidos, Canadá, México, Malasia, Eslovenia y Colombia, donde se aplicaron unas encuestas en este intervalo de tiempo que estaban reportadas en la página de ASCARS, eh, y al final se encontró, pues primero se hizo una comparación con un estudio previo que hubo del 2007 al 2011, 2012, ¿no? Para esas fechas, para poder obtener como conclusiones al respecto de acuerdo a las recomendaciones de ese estudio. Y lo que se encontró para este segundo estudio es que hubo una incidencia de 539 casos que fueron reportados en 56.319 cirugías. Esto nos da una tasa de alrededor del 0,96%, que ellos muestran como un descenso dramático de los casos de síndrome tóxico de segmento anterior de alrededor del 90% comparado con el estudio previo. En total, una incidencia general, porque se analizaron dos estudios además, uno de Estados Unidos y uno en India, fue la incidencia del 0,22.
Acá vemos en esta gráfica los factores de riesgo, digamos, persistentes y asociados, como la reutilización de cánulas, principalmente en el 69% de los casos, se asociaron a la presencia de endotoxinas y de síndrome tóxico del segmento anterior. Además, los residuos de los detergentes enzimáticos en el 40% de los casos, no solamente para las cánulas de irrigación-aspiración, sino para todo el instrumental. ¿Listo? Además, también el lavado inadecuado del instrumental en el 27% de los casos. De este 27% de los casos, anotan y lo hacen como con especial énfasis que el 9% de los casos estuvo relacionado al lavado con agua no estéril del instrumental. ¿Listo? Bueno, y otras, ahí vamos en descenso, como la reutilización del tubo, de la tubería, de la máquina de vacuumulsificación, eh, el uso del anestésico intracameral con conservantes en el 18% de los casos, la adición de antibióticos a la solución salina balanceada en el 17% de los casos y se vio con especial eh, presentación o frecuencia en los casos del antibiótico que se diluía, que era vancomicina en dosis no adecuadas o cefuroxima, sobre moxifloxacina, que es menos tóxico, está descrito sobre el segmento anterior. Además, se describieron los factores principales del paciente. Entonces, son pacientes que tienen unas comorbilidades metabólicas, principalmente diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, que, como ya vimos antes, se asocian, por supuesto, a la presentación de gravedad, ¿sí? Y la edad avanzada. Los pacientes principalmente mayores de 75 años que se relacionaron a mayor riesgo de opacificación corneal persistente. Lo que anota y concluye como avances y como mejoras significativas es que hubo una reducción del 52% en el lavado insuficiente del instrumental comparado con el anterior estudio, por supuesto. Aumentó en un 290% el uso de anestésicos sin conservantes. Entonces, que definitivamente no se relacionaron con el síndrome tóxico. Y están adoptando antibióticos intracamerales estandarizados, sugeridos como moxifloxacina en el 20% de los centros. ¿Listo? Continuamos entonces ahora a nuestra parte de endoftalmitis, que es el principal diagnóstico diferencial del síndrome tóxico de segmento anterior. Como ya lo vimos anteriormente, la endoftalmitis se caracteriza principalmente o por definición es una inflamación intraocular secundaria a presencia pues, de microorganismos dentro del globo ocular. ¿Sí? Debe existir eh, una concentración de unidades formadoras de colonias mínimas para, como ya lo vimos de una de las clases pasadas de la prevención, eh, para que esto se llegue a desencadenar. Puede, en términos generales y muy grandes, ser exógena por algo externo o endógena por una infección ya presente que migra hemáticamente pues, y llega al segmento, al globo ocular. Eh, para este caso, en el relacionado a las complicaciones asociadas a la cirugía de catarata, vamos a abordar específicamente las exógenas. ¿Listo? Y vemos que en algunos casos se puede presentar con nódulos retroqueráticos desde la presentación más leve, algunos nódulos retroqueráticos, hasta una presentación severa con un compromiso de los tejidos intraorbitarios. Acá vemos en la imagen una gráfica donde digamos, inyección conjuntival mixta es mucho mayor que el síndrome tóxico, sin embargo, pues se puede confundir. Vemos el hipopión, pero además vemos compromiso retrolental, o sea, vítreo. Entonces eso también nos debe llevar a diferenciar los cuadros. Epidemiológicamente,
Se estima que gradualmente ha ido aumentando la incidencia, pues en pequeños pasos, pero que está relacionado por la presencia de estadios inmunosupresores. Entonces, pacientes oncológicos, pacientes seropositivos, pacientes con patologías autoinmunes, de una severidad importante, artritis reumatoide, lupus, bueno, espondiloartrosis y todo este espectro amplio de la autoinmunidad. Eh, Algo importante es que se presenta de 7 días o una semana postquirúrgico. ¿En, ¿Para qué microorganismos? Para los gram positivos principalmente. Se puede presentar a los 4 días para los gram negativos, clásicamente. Y alrededor de las 3 semanas postquirúrgicas en el caso de los hongos y una sola bacteria, el anteriormente llamado Propinebacterium agnes, que hoy es C. agnes, no, se me escapa en estos momentos. La tasa, entonces, en general, relacionada con los procedimientos intraoculares, está descrita de la siguiente manera. Para las inyecciones intravítreas, tiene una tasa de incidencia del 0,029. Para los casos de vitrectomía del polo posterior, del 0,2 al 0,06%. Perdón, del 0,06 al, sí, del 0,02 al 0,06. Eh, y tiene una incidencia general para todos los procedimientos con instrumentación intraocular del 0,1%. Para los casos de los pacientes que se presenten para trasplante de córnea del 0,2 y postraumático o por cuerpo sí, penetrante, de traumatismo penetrante, del 2 hasta el 7% de los casos. Los microorganismos relacionados a la endoftalmitis principalmente son los de superficie. Entonces están acá todos los gram positivos. Específicamente y especial ahínco en el estafilococo epidermidis, el estafilococo aureus y el estafilococo en general, especie pues. De los gram negativos se presentan el Proteus como un microorganismo de afectación rápida y fuerte, la Pseudomonas, por supuesto, otro también exponente, y el Haemophilus influenza, pneumonia, perdón. Y si además tenemos instrumentación de la vía lagrimal, ahí es donde va a presentarse el Streptococcus pneumoniae. Em, Además, se relaciona epidemiológicamente que se puede presentar la endoftalmitis. Clásicamente tiene tasas más altas en población de área rural que en población citadina. Esto pues ya todos está relacionado en general a las medidas de higiene, ¿cierto? En general pues es descrito así. Y también algo importante relacionado a la edad. En cuanto a los pacientes mayores de 85 años que se someten a cirugías de catarata, se han visto que tienen mayor incidencia. Esto los toman a estos pacientes y los relacionan con un estado de inmunosupresión relativa, porque pues su sistema de defensa ya no es el mismo. Bien. Entonces, como les dije cuando íbamos empezando, vamos a hacer especial énfasis en las endoftalmitis de origen exógeno. ¿Cuál? La postquirúrgica, por supuesto, la de cirugía de cataratas. Entonces, en esta, lo que usualmente sucede es que habrá o se sucederá una inoculación accidental de una cantidad de unidades formadoras de colonia bacterianas suficientes o micóticas, pues, suficientes para que se puedan desarrollar y replicar en el segmento anterior. Los procedimientos más relacionados de las exógenas tenemos cirugía de catarata, cirugía filtrante, queratoplastias, describen todas, todas, y inyecciones intravítreas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Entonces, ¿qué va a llegar aquejándose el paciente? Dolor ocular principal
grande, para tenerlo presente. Es un dolor ocular fuerte, no es leve, excepto en los casos, aquí viene una cuña, algo interesante para tener presente, que en el caso del C. acnes, que es una bacteria de crecimiento muy lento, puede presentar endoftalmitis indolente a largo plazo. Es que se puede presentar inclusive y desarrollarse semanas después. Pero en general, si es por las bacterias clásicas, va a presentar un dolor ocular intenso. Va a presentarse además un ojo rojo, hiperemia conjuntival, inyección ciliar intensas, edema palpebral, todos los grupos bacterianos y de microorganismos en general van acá, excepto este que ya les había comentado de crecimiento muy lento. Este nos puede llegar a confundir porque no se presenta con el edema palpebral. Además, visión borrosa que nos va a tumbar la agudeza visual. Van a manifestar cefalea, fotofobia y clásicamente bacterianos con secreción ocular. Los signos clínicos que vamos a encontrar, entonces, edema, eritema palpebral, hiperemia, inyección conjuntival, hipopión, importante en la cámara anterior, vitreitis, quemosis y disminución por todo este compromiso de la transparencia de todas las estructuras, disminución del reflejo rojo o ausencia inclusive. Además, podemos, de acuerdo a la severidad, encontrar proptosis en los casos tardíos, principalmente en los de panoftalmitis, papilitis, manchas blanco-algodonosas en los pacientes de instrumentación, primero pues retiniana y vítrea, ¿sí? Signos de uveitis crónica, flare, tindal, precipitados retroqueráticos, secreción, como ya lo hemos visto en en los síntomas, fiebre y blebitis para los casos de cirugías filtrantes. Existen unos casos especiales que tenemos que tenerlos muy presentes, que corresponden a endoftalmitis y nos pueden hacer como patinar. ¿Por qué? Porque son unas presentaciones diferentes. Entonces, en el caso tal que encontremos un hipopión negro, debemos orientarlo como una endoftalmitis por un agente etiológico conocido como listeria. En el caso tal que encontremos aire en la cámara anterior, inmediatamente debemos sospechar Clostridium en el segmento intraocularmente. Eh, pero si vemos, por ejemplo, un paciente con periflebitis retiniana, debemos pensar en los estafilococos. O si el paciente se presenta con petequias a nivel de los párpados y de la piel, debemos pensar en la Neisseria meningitidis, por supuesto. Los estudios, entonces para los estudios vamos inicialmente, les había comentado ya en el síndrome tóxico del segmento anterior, la importancia de la ecografía, ¿cierto? La ecografía nos va a ayudar pues a valorar el aumento de la reflectividad del vítreo y nos va a permitir hacer un seguimiento para valorar extensión, respuesta y posibles complicaciones como desprendimiento de retina, ¿sí? Eh, Se sugiere entonces, para hacer un estudio y un manejo dirigido, eh, tomar muestras de qué? De humor acuoso y de vitrio. Es lo que clásicamente describe la literatura. Para, antes de iniciar cultivos, pues para poder tipificar el microorganismo y darle manejo dirigido. Sin embargo, vamos a iniciar siempre una terapia empírica antes de que salgan los cultivos, porque pues no vamos a darle chance a la endoftalmitis a que continúe, ¿sí? Entre todos los estudios, el GRAM, pues esto es un recorderis muy básico, vamos, nos va a ayudar a dirigir la terapia, nos dirá muy grande, gram negativo, gram positivo. El KOH nos dirá si hay estructuras micóticas o no, ya, listo. Y ya los diferentes tipos de cultivos específicos, pues para un grupo bacteriano, como lo tengo anotado en la lámina. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, vamos a direccionarlo con dos pilares, el médico y el quirúrgico.
comenzamos por el médico. Entonces, después de haber tomado las muestras de cultivo, se inicia con la terapia empírica, que de acuerdo al reporte del antibiograma y cultivos, vamos a direccionarlo hacia una terapia dirigida. Siempre, siempre, siempre son pacientes que debemos ir controlando. Listo, no los podemos como, ah, bueno, usted tiene esto, chao, hágase este tratamiento. No, siempre controladas, por favor. En manejos empíricos sistémicos, describe clásicamente la literatura, ceftazidima, 1 a 2 gramos parenterales 2 veces al día. Vancomicina, 500 miligramos cada 6 horas o 4 veces al día o 1 gramo 2 veces al día, de acuerdo a la biodisponibilidad del medicamento, a la vida media. Esto se puede asociar a un esteroide sistémico, no antes de 12 horas de instaurada la terapia antibiótica. ¿Para qué? Para buscar el efecto, digamos, lograr controlar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y que no haya, pues, algún daño mayor del que ya existe. Se debe, por supuesto, cuando se inicia esta terapia antibiótica, vigilar siempre la función renal asociado a los antibióticos parenterales. Vamos a iniciar también, o se indican fortificados, antibióticos fortificados intravítreos. Vancomicina, 1 miligramo en 0,1 mililitros, ceftazidima, 2 miligramos en 0,1 mililitros, y inclusive, de acuerdo al seguimiento, se sugiere que la vancomicina se puede llegar a repetir dosis cada 48 horas. En el caso tal que tengamos KOH con estructuras micóticas, ahí vienen ya un manejo diferente. Eh, Específicamente porque vamos a usar antimicóticos, ¿cuáles? Sugeridos y clásicos: anfotericina B, voriconazol y fluconazol. Estos ajustados de acuerdo al protocolo institucional del donde estemos. ¿Listo? En cuanto al manejo quirúrgico, el otro pilar, tiene unos beneficios como los eh, y digamos en indicaciones generales, se tiene como tal para un drenaje del tejido infectado, para también hacer una resección amplia de unas posibles membranas vítreas que se lleguen a generar, que nos van a predisponer a un riesgo de desprendimiento retiniano. Además, eh, el manejo quirúrgico, por supuesto, aquí viene toda la parte de la aplicación intravítrea de los fortificados y idealmente también para tomar una muestra adecuada para procesar en laboratorio, ¿sí? Y se indica también para restaurar la transparencia de los medios. Recordar siempre que esto va a ser un manejo multidisciplinar, asociado con los especialistas, por supuesto, en retina. Entonces, las indicaciones, algo que me parece interesante de la literatura es que tiene como indicaciones de manejo quirúrgico de urgencia y manejo programado. ¿En qué casos lo manejo urgente? Eh, Se direcciona en el caso tal que exista una reacción vítrea aumentada con una ausencia de reflejo rojo donde la agudeza visual esté en percepción de luz o inclusive dudoso, con defecto pupilar pues aferente y que tenga o se presente un anillo de infiltración corneal. Esas serían las indicaciones de manejo quirúrgico urgente. Ahora, ¿en qué casos podemos contemplar el manejo quirúrgico programado? Cuando no existe una o no encontramos una estabilidad con los antibióticos y existe y vemos una rápida progresión del cuadro. A las 48 a 72 horas no hay señales de detención o de mejoría. Bueno, esa es una indicación programada. Cuando tenemos un vítreo organizado para evitar una reactivación, ¿sí? Cuando existe una sospecha de endoftalmitis fúngica. La literatura clásicamente escribe que se ha descrito múltiples beneficios de realizar una vitrectomía programada en estos casos.
fúngicos. Cuando queremos hacer lo diagnóstico, por supuesto, y para el manejo de complicaciones. Entonces, cuando exista o se asocie desprendimiento de retina, desprendimiento coroideo, hipotonía, porque se han visto casos que se presentan estas membranas, pues, con tracción del cuerpo ciliar que comprometerá la producción del humor acuoso, generando así el compromiso tónico del globo ocular. O cuando exista opacificación retrolental. ¿Listo? En cuanto a prevención, lo voy a pasar muy rápido. Fue una de las clases que ya vimos hace un tiempo. Eh, Idealmente una adecuada profilaxis antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces, clásicamente se describe el antiséptico con yodopovidona para nuestro mercado, pues, y sin tener ningún interés comercial, Ocuceptic, ¿cierto? Para el antibiótico prequirúrgico se puede usar en algunos casos ciprofloxacina dexa como moxifloxacina dexa y en el manejo postquirúrgico inmediato antibióticos subconjuntival. Sin embargo, esto fue algo que ya lo hablamos en clases pasadas. Y hacer énfasis aquí en el manejo con el antibiótico intracameral, ¿no? La literatura es Correcto. contundente en decir, tanto para TAS como para endoftalmitis, que el uso de antibiótico intracameral ha marcado un avance importante en reducir estas cifras de endoftalmitis. Doctor. Gracias, doctor. Y este cuadrito me pareció muy, muy chévere, la verdad, que se los quise traer, porque es como una diferenciación rápida entre el síndrome tóxico del segmento anterior y la endoftalmitis, principalmente bacteriana, porque pues, la micótica o fúngica y la de bacterias de lento crecimiento tienen otra presentación. Entonces, eh, las diferencias. Su inicio, el síndrome tóxico del segmento anterior, arranca rápido, se instaura rápido. A las 24 horas ya está. Entre tanto, la endoftalmitis bacteriana, como vimos, se va a instaurar de 4 días en adelante. ¿Sí? El dolor puede o no puede estar presente en el síndrome tóxico, en la endoftalmitis bacteriana, siempre va a estar presente y va a ser importante. Una reacción conjuntival palpebral puede estar presente o puede estar ausente en el síndrome tóxico, pero en la endoftalmitis bacteriana va siempre a estar presente y va a tener una severidad moderada o una severidad alta, grande, sí, va a ser fuerte. Eh, la aparición, ¿en dónde? ¿En qué área está afectando? Entonces, el síndrome tóxico, como ya lo vimos, está limitado al segmento anterior, ¿sí? Entre tanto, la endoftalmitis va a ser completamente intraocular, segmento anterior, segmento posterior, cámara anterior, cámara posterior, por supuesto. La respuesta a los esteroides. El síndrome tóxico va a responder muy rápido, usualmente. Ya vimos cuáles son como los asteriscos ahí, pues, como para tener presente. Entre tanto, la endoftalmitis, por supuesto que no va a responder y va a seguir de largo su camino. El edema corneal en el síndrome tóxico siempre va a estar presente y va a ser importante por todos los mecanismos que ya mencionamos. Entre tanto, en endoftalmitis bacteriana puede presentarse, no es clásico, o si se presenta con una afectación más bien leve, ¿sí? Hipertensión ocular se va a presentar en el síndrome tóxico, todo lo que ya describimos. Entre tanto, en la endoftalmitis bacteriana se puede presentar, puede no presentarse por el compromiso también de lo que ya vimos ahorita del cuerpo ciliar con las membranas vítreas. Bueno, y cultivos. El síndrome tóxico, por supuesto, es algo estéril, no va a crecer absolutamente nada. Entre tanto, en la endoftalmitis bacteriana podemos tener presencia de algún microorganismo, de acuerdo a la toma, el tiempo de la toma, si se tomó antes o después de iniciar el antibiótico, bueno, todas estas cosas que debemos tener muy presentes. Pasamos ahora entonces a la última parte, la parte del edema macular cistoide.
El edema macular cistoide, entonces, por definición, es la complicación más frecuente postquirúrgica que se pueda presentar en las cirugías de catarata. Fue descrito desde el 1953 por este autor Irving, de tal forma que de hecho se llama el síndrome de Irving-Gass, pues por todas las descripciones que hicieron estos dos autores. Pero Irving desde el 53 describió un síndrome del vítreo posterior a una cirugía de catarata, donde disminuye la agudeza visual central clásicamente 2 a 3 meses posteriores a la cirugía de catarata y que se puede asociar o no a inyección conjuntival, a fotofobia, a turbidez vítrea y a un compromiso de la cara anterior de la hialoides. Siempre, 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 por definición, este edema macular cistoide va el paciente a tener ese antecedente de cirugía de catarata. Hoy en la actualidad, pues cirugía de catarata cualquiera. En ese momento intracapsular, ¿sí? Y que tiene además una resolución espontánea en semanas a meses, donde la agudeza visual que se vio centralmente comprometido se recupera e inclusive puede mejorar. Entonces, epidemiológicamente, traté de buscar varias fuentes, pero todas no, o sea, es la más frecuente, pero no supera el 2,3% de presentación, de incidencia. Entonces va desde el 0,4 hasta el 2,3. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que sucede? Pues existen múltiples teorías. La que hoy es aceptada es la de la tracción vitreoretiniana por un desprendimiento pues, del vítreo posterior incompleto, que puede además estar relacionado a una pérdida de vitro por una ruptura de la cápsula posterior o asociado a la turbulencia intraoperatoria, además de lo anterior, o asociado además a que todo lo anterior me genere un aumento en la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, ¿cierto? Otras teorías que, porque a lo largo del tiempo, del paso de los años, se han descrito múltiples teorías, múltiples, pero digamos las tres que quedan son la de tracción vitrorretiniana, la teoría inflamatoria y la teoría lumínica. Esas son como las tres que están ahí. Principalmente la vitrorretiniana, la aceptada. Las otras dos se habla en cuanto a la inflamatoria, que se generan unas adherencias vítreas al cuerpo ciliar. Esto lo que va a generar es que se aumente la cascada proinflamatoria a partir del metabolismo del ácido araquidónico, produciendo pues prostaglandinas, leucotrienos y todas las moléculas proinflamatorias que ya conocemos pues de la fisiología, ¿sí? Y estos concentración elevada a este nivel del segmento posterior, de la cámara posterior, va a generar directamente sobre la mácula que haya mayor filtración de los vasos que están relacionados ahí a la mácula. ¿Listo? La otra teoría asociada es la teoría lumínica, donde se ha visto con alguna frecuencia, no está pues del todo bien, pero es una de las teorías eh, que se tiene. Es que tras restaurar quirúrgicamente el paso de luz, porque gradualmente la catarata fue opacificando y fue bloqueando el paso de los rayos de luz, entonces estos rayos de luz ultravioleta van a generar ahí directamente en la mácula y en la retina que se activen cascada inflamatoria, nuevamente toda la cascada del ácido araquidónico, prostaglandinas, inflamación, y esto nos va a ayudar a que se genere este edema a partir del aumento de la filtración de los vasos a ese nivel. Entonces, tenemos dos cascadas principales, la cascada proinflamatoria y la cascada contrarreguladora, ¿sí? La cascada proinflamatoria están entre los exponentes las prostaglandinas, la histamina, las interleuquinas, especial énfasis en la 1, la 2, la 6 y la 8.
neuropéptidos, serotonina y el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. ¿Listo? Y ya en la otra cara de la moneda, en los contrarreguladores, tenemos a la hormona estimuladora de los alfa-melanocitos, a los esteroides endógenos, al factor de crecimiento transformante beta, a los leucotrienos y al péptido vasoactivo intestinal. Entre los factores de riesgo que se presentan para el edema macular cistoide están, y se describe clásicamente en la literatura, pues un implante secundario del lente intraocular, porque pues no vamos a tener como que se altera la anatomía, ¿cierto? Estos pacientes que por algún motivo quedaron opacos, entonces si hay aumento de moléculas proinflamatorias en el segmento anterior, fácilmente pueden difundir por el vítreo hacia el mácula y bueno, nos aumenta la filtración a ese nivel. El uso de antibióticos intracamerales en dosis no indicadas, porque esto nos va a generar nuevamente inflamación, ¿cierto? Y esta inflamación nos va a ayudar a toda la cascada inflamatoria que ya hablamos y a que filtren los vasos, por supuesto. La diabetes, debemos tener muy presente a la diabetes. ¿Por qué? Porque se describe clásicamente que el 81% de estos pacientes llegan a desarrollar el edema macular cistoide. Y de este total, el 25% llega a persistir por más de 12 meses. Ya vamos a ver cuáles pueden ser las alternativas de manejo. ¿Listo? En los pacientes con uveitis anterior crónica. Estos pacientes, porque si después de lograr un control adecuado de su uveitis, pueden, tras el manejo quirúrgico que se le haya realizado, llegar a desarrollar una reactivación de esta uveitis. Y si se desarrolla esta reactivación de la uveitis, se van a aumentar en un momento pues muy rápido todas las moléculas proinflamatorias y todo lo que ya hemos venido hablando. Y en los casos de pérdida de vitrio también. ¿Listo? Todo lo que ya hemos venido como mencionando. Manifestaciones clínicas, entonces los pacientes que van a manifestar. Esto es un cuadro que se describe clásico, que cómo es, cómo se describe. Entonces, es un paciente que en el posoperatorio inmediato está muy contento porque recuperó su agudeza visual. Tenemos una mejoría de la agudeza visual postquirúrgica adecuada y esperada, por supuesto, pero en su seguimiento, más allá de 4 semanas clásicamente, el 50% describe la literatura, lo hace a los 3 meses. Y de todos los pacientes operados, hasta el 75% de los que se presentan, lo desarrolla los primeros 6 meses. Van a presentar una disminución súbita de esa agudeza visual, superior a 3 líneas. ¿Listo? O de visión, o lo que también se puede, en otra literatura lo encontré como que van a quejarse de agudeza visual inferior a 20/40 en el ojo que se intervino. ¿Listo? Los síntomas clásicos van a presentar irritación ocular y fotofobia. Al examen oftalmológico, ¿qué le vamos a encontrar a estos pacientes? En el 50% de los casos, bridas vítreas, una pupila irregular o ambas, por supuesto, quistes maculares, como los vemos en la imagen de el fondo de ojo, ¿cierto? Libre de rojo, donde vemos unos pétalos, ¿sí? Y el edema perifoveolar, ¿listo? Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, se puede llegar a presentar con inyección conjuntiva leve y tindal vítreo. El diagnóstico, entonces, tenemos que es un cuadro clásico. Paciente con antecedente de cirugía de catarata, con un edema al fondo de ojo y que en imágenes nos va a confirmar ese edema de la fobia y de la mácula, por supuesto. Además, la angiografía nos va a mostrar filtración vascular a este nivel, que nos va a, digamos,
a lograr diferenciar entre la filtración que está asociada al edema macular cistoide de otras patologías como las complicaciones neovasculares que se puedan llegar a presentar asociadas a otras eh, patologías de base, valga la redundancia de la palabra. El manejo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos dos pilares de tratamiento también, manejo médico y manejo quirúrgico. En el manejo médico, el objetivo pues principalmente es interferir en la producción de toda esta cascada inflamatoria para así limitar la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, ¿sí? Por este motivo se indican esteroides y AINES. Entonces, esteroides de dos formas, sistémicos, vía oral y tópicos, por supuesto. Vía oral, ¿de qué forma se sugiere? Entonces, de 1 a 1,5 miligramos por kilo día de prednisona y un descenso piramidal desde la segunda semana. O sea, por 2 semanas esa dosis y luego ya empezamos el descenso gradual. Y tópicamente, entonces, prednisolona, perdón, al 1% o dexametasona al 0,1. En las fases iniciales se debe arrancar similar al síndrome tóxico del segmento anterior. Entonces, una gota cada hora con un descenso gradual. Seguimos entonces por aquí. Vamos a ver que una de las literaturas hace como un paso a paso en el seguimiento y me pareció interesante y por eso traigo esta tabla, donde el tratamiento inicial sugiere, además del esteroide, asociarlo con los AINES, como ya vimos, bromfenaco o nepafenaco, además 3 veces al día o 2 veces al día según corresponda, asociado a acetazolamida, 500 miligramos al día, una vez al día, valga la redundancia, y triamcinolona subconjuntival de depósito, este esteroide, 20 miligramos. Si al mes lo evaluamos y persiste, por supuesto se deberá hacer un manejo nuevamente con triamcinolona subconjuntival y continuar el tratamiento sistémico y tópico. A los 2 meses lo volvemos a ver al paciente. Persiste. Bueno, debemos continuar ya hacia la triamcinolona intravítrea, 0,1 mililitros de la presentación que ya se había aplicado previamente subconjuntival, o se puede usar y optar por implantes de dexametasona, como los Urdex, pues sin, reitero, sin ningún interés comercial. Pero para este punto ya llevamos alrededor de 4 semanas con esteroides. Entonces, por todos los cambios que los esteroides conocemos que hacen sobre la matriz extracelular de la malla trabecular, se deben asociar el uso de hipotensores tópicos. Si a los 3 meses volvemos y valoramos, no hay mejoría, sigue igual, idéntico, puede sugerir o el manejo quirúrgico o ya otras moléculas que vamos a ver más adelante. ¿Como cuáles? Como los anti-VEGF, entonces, que han demostrado una eficacia como tal, funcional, mejorando hasta 2 líneas en el 72% de los pacientes que se optó por este camino, ¿sí? Además, relacionado a una eficacia tomográfica, disminuyendo esto alrededor de 200 micras el espesor retiniano, tras 12 meses de manejo y seguimiento, con una media de inyecciones de 2,7 en alrededor de 15 semanas. O se puede optar por el camino de la inmunoterapia con el interferón alfa o con el infliximab, donde se usan en pacientes principalmente que no presenten ninguna respuesta a todos los manejos anteriores. Pues esta es la dosis para el interferón alfa de 3 millones de unidades internacionales por día por 4 semanas. Se han visto resultados mixtos. Bueno, es lo que se tiene hasta el momento de manejo médico. ¿Listo? Pasamos a los manejos quirúrgicos. Entonces, en los manejos quirúrgicos veremos cómo se sugiere el manejo láser, tanto para una vitreolisis, tratar de despegar todos estos, pues, romper, perdón, estos adherencias vítreas, estas bridas, o
inclusive se puede hacer el manejo con un láser subpulsado a nivel macular, que nos va a ayudar a que estos vasos no, o que están filtrando, disminuyan su filtración sin dañar, por supuesto, a la mácula, por eso es subpulsado, dosis diferentes de energía. Y ya en el manejo quirúrgico establecido como tal, diferente al de procedimiento, tenemos que se sugiere en el caso que no exista una respuesta a ningún manejo previo. Y se tiene descrito que tienen unos resultados prometedores, donde han habido pacientes que de 20-200 saltan a 20-60. Eh, Todo esto está relacionado, por supuesto, porque la vitrectomía lo que nos va a hacer es, además de romper todas esas bridas vítreas que existan, disminuir de una forma importante la concentración de todas las moléculas proinflamatorias que se presentan a este nivel. ¿Listo? Sin embargo, pues todavía se está evaluando con más eh, énfasis. Y eso era lo que les tenía para el día de hoy, Muchas doctor. gracias, Juan, por la presentación del tema. El propósito era describir las complicaciones postoperatorias más importantes y más frecuentes, como son estas tres que has descrito: TAS, endoftalmitis y edema macular cistoide, aunque obviamente dejamos por fuera muchas otras, como por ejemplo complicaciones posoperatorias como la inducción del astigmatismo, ojo seco, pequeños fragmentos corticales retenidos inadvertidamente en cámara anterior o eventualmente posterior, etcétera. Eh, Quería hacer dos pequeños comentarios antes de abrir la discusión a los asistentes. Veo que nos acompañan nuestros colegas docentes de la universidad y además la doctora Sandrita López, entre otros. Así que adelante para sus comentarios. Quería decir, cuando mencionaste el riesgo de melting en el uso prolongado de AINES, pues sí, esto obviamente se deben usar con prudencia en pacientes que tienen defectos epiteliales, ¿sí? Pero realmente todo este boom del el temor con los AINES surgió a partir de un AINE del laboratorio Alcon que fue descontinuado porque se presentó una frecuencia de perforaciones corneales en pacientes en donde se usó post cirugía de superficie refractiva. Bueno, pero de otra manera, el uso de AINES en el postoperatorio, cuando no existe esta condición de defectos epiteliales corneales, es seguro. Y la evidencia ha demostrado que usarlos, eh, por ejemplo, en el edema macular cistoide, para prevenirlo desde antes de la cirugía, por lo menos 4 días antes, que además va a ayudar pues a mantener la pupila con una buena midriasis durante la intervención hasta el postoperatorio, idealmente hasta 6 semanas. Es una práctica que debe hacerse. Y obviamente este tiempo se va a extender si hay complicaciones intraoperatorias como ruptura de cápsula posterior o pacientes que tengan mayor riesgo de desarrollar edema macular, los diabéticos, quienes tienen una membrana bimacular, etcétera. Em, Así que no tenerle miedo a los AINES es el mensaje y usarlos combinados con esteroide porque esto aumenta la potencia antiinflamatoria. Y lo otro que mencionabas en el manejo quirúrgico de la endoftalmitis, que hablabas que esta vitrectomía pars plana se debe hacer cuando el paciente tiene ya PL, cuando no hay absoluta claridad del vitrio, etcétera. El estudio de vitrectomía en endoftalmitis ha mostrado que la intervención quirúrgica, vitrectomía pars plana, más temprana, tiene mejores resultados en estos pacientes. Esta es como la idea de actuar, estar uno siempre al lado de su paciente. Vemos muchos sistemas institucionales en donde el control posoperatorio del paciente
se difiere largo. Eh, Esto no debe ser porque fíjense pues esta cantidad de posibilidades que existen incluso después de una cirugía exitosa e incluso cuando ha habido alguna complicación intraoperatoria, pues se disparan en mayor medida. Eh, Adelante entonces los comentarios bienvenidos de los otros profes, de la doctora Sandrita y quien quiera intervenir. Adelante. Gerson, el doctor Marín, la Eh, doctora Sandra, Díaz ¿están presentes? Mercedita, Sí, yo quiero hacer un comentario y es que eh, desde el punto de vista clínico, el síndrome tóxico de segmento anterior a veces es muy difícil de distinguir de una endoftalmitis. correcto. Y gracias a Dios hace muchos años no veo uno, pero sí me tocó verlos y hace años se hacía en algunas clínicas lavado instrumental con Sidex. Y a Ujú. veces lo que era instrumentos como cánulas no quedaban aparentemente bien pagados y eso generaba unos síndromes tóxicos y me tocó manejar algunos. Y al principio es indistinguible. Juan mencionó algo y es hacer la prueba terapéutica. Juan decía por 3 días los esteroides y luego dijo que este paciente debe valorar mañana y noche y ese es el camino. Cuando hay dudas, inicie esteroides a altas dosis y cada 12 horas evaluación. Los síndromes tóxicos mejoran muy rápido con el esteroide, mientras que obviamente la endoftalmitis no, y eso hace una diferencia grandísima, porque esa es la ayuda a la clínica. A veces es muy difícil una endoftalmitis iniciar, pero desde el punto de vista clínico, Juan lo mencionó también y bien la presentación, Juan, la diferencia, esto se presenta como una endoftalmitis sin el dolor de la endoftalmitis. Entonces, esos pacientes que tienen ese ojito muy inflamado, a veces un poquito de hipopión, Tyndall, flare, pero no el dolor de la endoftalmitis, es posible que sea y hay que andarle rápido y evaluarlo, por dicho, muy, muy, muy encima Muy del... cercanamente. Sí, pero bueno, gracias a Dios hace muchos años no vemos eso, pero me devolvió unos años Juan con la charla y la verdad fueron días duros los que pasamos cuando teníamos esos pacientes. Eh, Correcto. de, de resto, creo que fue muy bien realizado el tema. Felicitaciones, Juan. Tenemos en la audiencia, gracias Diego, al doctor Félix Celis, retinólogo. Nos encantaría, Félix, primero agradecerte tu presencia en la reunión. Nos encantaría tener tu concepto con respecto a esto de el diagnóstico diferencial, como ya lo ha expuesto Juan, o el manejo de la endoftalmitis en cuanto a qué agresividad se debe tener en la indicación quirúrgica del diagnóstico de endoftalmitis. Bueno, muy buenos días, doctora. Eh, Bienvenido, Félix, qué dicha Muchas tenerte acá. gracias. Siempre estoy aquí a la reserva, aprendiendo un poquito de córnea. Sí, el manejo bueno, primero el diagnóstico, siempre entra uno en pánico porque lo que uno quiere es que los posoperatorios sean tranquilos. Entonces, cuando uno comienza a ver ese enrojecimiento y ese tindal, pues la diferencia es eso, ¿no? Si es un síndrome tóxico o es una endoftalmitis. Entonces, como signos, eso, que el dolor es más leve, que no hay tanta reacción en cavidad vítrea y pues la presencia de, 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 digamos, de exudación, de edema palpebral, ¿sí? Eso también ayuda a diferenciarlo del síndrome tóxico de una endoftalmitis. Pero definitivamente el tratamiento pues es con uso de corticoides, ¿sí? Lo que estaba diciendo ahorita Diego, es encima del paciente y mira a ver cómo reacciona con el corticoide. Si definitivamente no mejora, pues hay que hacer una vitrectomía, ¿no? Inicialmente pues se colocaban los intravitreos y todo eso, pero definitivamente el tiempo aquí es muy importante
Ahí hay una discusión si se debe hacer una vitrectomía agresiva, pues llegar hasta la periferia, todo eso. Pero yo creo que es demasiado fuerte eso porque se puede existir el riesgo de que se toque un poco la retina y se desprenda la retina y un desprendimiento de retina con una endoftalmitis, pues prácticamente es condenar la visión de ese ojo. Entonces, sí, quitarse el concepto de que la vitrectomía es como el último recurso, ¿sí? Eso sería lo que yo podría como aportar. Muy gracias, Félix. Sí, la idea es entonces tener un seguimiento muy cercano de estos pacientes y sobre todo cuando hay una sospecha. Y lo que entiendo es una intervención más temprana que tardía, sin una vitrectomía muy agresiva, pero poder complementarla pues con la inyección después de la vitrectomía de los antibióticos intravítreos. Em, ¿Algún otro comentario? Hola, Doctor doctora, López, doctora Sandrita, adelante. Hola, Sandrita. ¿cómo están? Saludos a todos, felicitaciones al residente, todo muy bien explicado. Y, ¿qué les puedo decir? Bueno, en mi experiencia, gracias a Dios, nunca he tenido una ni TAS ni endoftalmitis, y realmente tampoco he visto un caso de TAS ni endoftalmitis así como reciente, pero es muy importante siempre estar como actualizado en el manejo porque uno no sabe cuándo se vaya a presentar. Yo lo que les puedo, digamos, como aportar dentro de lo que aprendí en la residencia y mi experiencia actualmente, lo primero, mm, ahí es donde yo ratifico como la importancia de explicar muy bien el consentimiento informado. Muchos pacientes, se los digo, es impresionante la cantidad de pacientes que salen operados sin que nadie les haya explicado el consentimiento informado. Y yo, por ejemplo, soy de las que le digo, mire, el consentimiento informado dice en qué consiste la cirugía, que es esto, les muestro el ojito, les explico en qué consiste y les digo, también el consentimiento informado habla de las posibles complicaciones. Cualquier cirugía se puede complicar y las consecuencias digamos, las complicaciones pueden sonar aterradoras, pero usted las tiene que conocer porque es algo que usted está afirmando. Entonces, en ese concepto, explicarle eso al paciente. Lo segundo, explicarle qué cosas son anormales. Muchos pacientes es la primera vez que se someten a una cirugía de catarata y no tienen ni idea de qué es normal y qué es anormal. Entonces, explicarles si hay dolor, explicarles si hay enrojecimiento, si hay secreción, porque los pacientes no tienen ni idea qué es lo normal y lo anormal. Lo otro, lo que les decía la vez pasada, hay pacientes que uno tiene que explicarles y colocarles incluso en las recomendaciones acerca del baño, porque hay pacientes que, se los juro, a veces llegan al mes y al mes dicen, doctora, ya me puedo bañar, y uno es como, ¿en serio usted no se ha bañado en un mes? Y es increíble, pero pasa. La gente cree que tiene no sé qué enfermedad para no bañarse y no se lavan. Bueno, a veces dicen que se bañan, pero que no se lavan sino del cuello para abajo. Es cierto. Entonces, eso también puede llevar a infecciones. Explicarles el aplicar las gotas, la persona que vaya a aplicar las gotas también, lavarse muy bien las manos. Y lo otro, y muy importante, cuando uno está arrancando a operar, obviamente a uno le da mucho miedo muchas cosas, pero después siento que van cogiendo confianza las personas, los médicos, los cirujanos, y entonces ya empiezan a hacer cosas como por reducir tiempo, cierran sin revisar bien. Yo pienso que uno tiene que lavar muy bien antes de cerrar las incisiones o hidratarlas y nunca, por más que en congresos en cualquier parte les digan, yo en mi concepto nunca opero los dos ojos el mismo día y se lo explico al paciente, y así el paciente viva lejos, yo le digo, mire, es preferible que usted esté más tiempo aquí en Medellín a que usted se someta a una cirugía el mismo día, los dos ojos, porque uno nunca le pasa nada, pero justamente el día que uno opere los dos ojos, Dios no lo quiera, va y pasa algo. Entonces, esa es como la única recomendación, porque de verdad uno lo escucha mucho en congresos, no, yo lo hago solamente en tal cosa. Y sobre todo explicarle muy bien a los pacientes que viven lejos en áreas rurales. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes que se los juro, viven a 8 horas de Medellín. Entonces, explicarle muy bien a esos pacientes y a los familiares todas las indicaciones y las recomendaciones. Excelente, Sandrita, recomendación. Me parece que es muy importante
explicarle al paciente, como tú dices, en qué consiste la cirugía. El paciente tiene la idea de que la cirugía de catarata pues es como sacar una uñita, una cirugía Exacto. muy rápida que entra, va y sale y como si nada, pero obviamente las complicaciones potenciales afortunadamente son tan raras, pero pues pueden implicar la visión del paciente y él tiene o ella tiene que estar enterado. De acuerdo. Doctor López, ¿algún Buenos comentario días. adicional? Sí, buenos Adelante. días a todos. Sí, pues ya todo lo que han dicho, pues estoy totalmente pues, de acuerdo. Yo lo único que pensaría en aportar es que cuando uno quiere, pues se enfrenta a la situación donde uno no sabe si es un TAS o una endostalmitis, porque generalmente cuando llegan a urgencias ya llevan mucho tiempo, que es lo que me suele suceder a mí, pues que estoy en urgencias. Y ahí es muy, lo que decía Diego, es muy difícil uno distinguir si es una endostalmitis. Entonces uno siempre debe asumir que es una endostalmitis. Ya después ya vendrá la diferenciación del TAS, pero uno debe pensar inicialmente en endostalmitis por la gravedad de la situación si lo llega a ser realmente. Lo único que aportaría ahí de los tratamientos, o no el tratamiento, sino de ayuda diagnóstica, definitivamente la ecografía es una ayuda muy importante en el seguimiento para que nos pueda ayudar en esos casos tan complicados, diferenciar si es una endostalmitis o no. La ecografía sería porque, pues como lo dijo Juan en la presentación, pues el TAC se limita mucho al segmento anterior y de pronto puede haber algunas celularidad o inflamatoria leve en la parte, en el vitrio, pero cuando es endostalmitis realmente hay signos muy claros de endostalmitis, ¿no? Que son, generalmente uno lo describe en ecografía como ecos puntiformes de alta, mediana reflectividad, móviles, en bloque, se mueven, no le pide al paciente que mueva el ojo para la derecha, para la izquierda y se mueve en bloque, ¿sí? Y hay generalmente uno puede ver también ecos membranáceos, que se refiere básicamente a la hialoides que están, se observa engrosadas, a veces se puede incluso hasta confundir con la retina, ¿no? Entonces, pues lo que aporto ahí sería es que hay que tener esa ayuda diagnóstica con un ecografista entrenado, como contamos acá, para hacerle seguimiento a esos pacientes y muchas veces eso nos puede ayudar a nosotros pues para podérselo pues comentar inmediatamente al especialista en retina, que es el que nos puede ayudar a resolver este problema o darnos apoyo en estos casos tan angustiantes, ¿no? Que es lo que Así uno es. siente cuando ve a un paciente así. Gracias a Dios, pues no es muy frecuente. Como decía Diego, hace mucho rato no lo veo y espero no verlo mucho tiempo, pero sí hay que estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Correcto, muy importante lo que has comentado. Eh, la mejor manera de hacer las cosas es evitar una complicación, conocer muy bien al paciente, conocer sus factores de riesgo, ¿sí? Tenerlos muy presentes, ceñirse a todos los protocolos. Es nuestra responsabilidad hacerlo, no es, no, como yo nunca he tenido una infección, entonces no uso antibióticos, no. Todos los pacientes deben ser tratados de acuerdo a un protocolo que se ha diseñado basado en la evidencia para disminuir al máximo, porque no se puede decir evitar complicaciones y riesgos para estos pacientes. Gracias a Otro todos. comentario, perdón, otro Sí, comentario adelante. rápidamente, es que cuando uno se enfrenta a esta situación, se me olvida que es muy importante, hay que reportarlo inmediatamente a la clínica. Hay unos protocolos, como lo decías, doctora, porque hay que poner alarma al servicio, ¿sí? Si ese paciente fue operado en el quirófano, pues hay que avisar a cirugía para que revisen, digamos, los pacientes que fueron operados el mismo día e intentar identificar si hay otros pacientes, incluso llamarle a los pacientes contactar a los colegas que operaron en el mismo quirófano, todo
para evitar pues, que pronto no vaya a ser una endospermitis múltiples como se ha presentado en clínicas. Pues. Correcto. Entonces es importante reportarlo. Así es, muy importante. Bueno, a todos de nuevo, muchas gracias por su asistencia. Los invito la próxima semana que se inicia la franja de cirugía refractiva hasta el 30 de junio, en que termina este primer semestre. El tema que va a ser presentado por el residente entrante de la Universidad Javeriana, el doctor Gonzalo Fernández, y es técnicas principales de cirugía refractiva corneal, la SIC, PRK y SMILE, indicaciones clínicas, resultados y complicaciones. Bienvenidos todos entonces la próxima semana al tema y gracias de nuevo por la asistencia en el día de Gracias. hoy. Gracias, Juan, por tu presentación. Que tengan un feliz resto de día. Muy bien, Juan. Gracias, doctores, que estén bien.